¿Alguna vez has notado que cuanto más te rechazan, más parece que te desean? Es una contradicción extraña, ¿verdad? Cuanto más te apartas, más te buscan, como si el deseo despertara justo cuando algo se vuelve inalcanzable. Pero, ¿por qué ocurre esto realmente? ¿Es un simple juego mental o somos nosotros mismos los que quedamos atrapados en nuestras propias emociones? Permíteme decirlo con claridad. El deseo no crece en terreno cómodo, nace en la escasez. Las personas no ansían lo que siempre tienen a mano, sino aquello que sienten que podrían perder. Es como cuando te dicen que algo no se puede hacer y, de inmediato, tu mente responde, entonces ahora sí quiero hacerlo. Los estoicos, como Epicteto, lo comprendían bien. Aquello contra lo que luchas, se fortalece. Es decir, cuanto más intentas huir de algo, más ocupa tu atención. El rechazo no es una muralla, es la entrada a una comprensión más profunda. Hoy voy a mostrarte cómo utilizar la psicología inversa para convertir el rechazo en una fuerza a tu favor. Y si este mensaje te aporta algo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, porque la verdadera habilidad no está en resistirse, sino en saber darle la vuelta a las cosas. Empecemos. 1. El error que casi todos cometen después del rechazo. ¿Alguna vez intentaste convencer a alguien de que te valorara y terminaste perdiendo todavía más su interés? El rechazo despierta en la mente una urgencia peligrosa por obtener validación, y ahí es donde la mayoría se equivoca. En lugar de aceptar lo que sucede, insisten, buscan razones, envían mensajes innecesarios, hacen justo lo contrario de lo que deberían hacer. Es como encontrarte con una puerta cerrada y, en vez de buscar otra vía, golpear cada vez más fuerte esperando que mágicamente se abra. Pero no se abrirá. Cuando alguien te rechaza, la reacción más común es tratar de demostrarle que se equivoca, y ese es el peor paso que puedes dar. Las personas valoran aquello que sienten que podrían perder. Si alguien decide alejarse y tú te quedas rogando, solo confirmas que su decisión fue correcta. Porque piénsalo bien. ¿Qué transmite alguien que no acepta un no? Que está desesperado, y la desesperación nunca resulta atractiva. Marco Aurelio lo expresó con claridad. El obstáculo es el camino. Si alguien ya no te quiere en su vida, en vez de verlo como una barrera que debes vencer, tómalo como la señal de que es momento de avanzar. Y aquí aparece la ironía. Cuanto más te aferras a una persona, más rápido desea marcharse. Es igual que un vendedor que insiste sin parar, en vez de convencer, incomoda. En cambio, cuando aceptas la situación y sigues adelante, ocurre algo curioso, tu valor percibido aumenta. Es como cuando alguien te deja en visto. Si respondes con otro mensaje preguntando, ¿todo bien?, de inmediato pareces necesitado. Pero si guardas silencio, la otra persona empieza a preguntarse por qué ya no insistes. En psicología esto se llama reactancia. Cuando sentimos que estamos perdiendo el control sobre algo, surge el impulso de recuperarlo. En términos simples, cuando te alejas, la otra persona comienza a sentir curiosidad. Aquí es donde muchos fallan. Creen que con ignorar es suficiente para que alguien regrese. Pero la distancia solo funciona si hay un cambio real detrás. Si desapareces y sigues siendo la misma persona insegura de antes, el efecto se diluye. La estrategia correcta es sencilla. Guarda silencio y continúa con tu vida. No bloquees, no envíes indirectas, no intentes provocar reacciones. Simplemente aléjate sin explicaciones, no como un juego, sino porque realmente tienes asuntos más importantes que atender. Usa ese tiempo para crecer, aprender algo nuevo, modificar tu rutina, ampliar tu entorno. Cuando te centras en ti en lugar de hacerlo en esa persona, el cambio es inevitable. Y aquí está lo curioso. Cuando de verdad te olvidas de alguien, es cuando más probabilidades existen de que vuelva. Pero cuando te alejas con la intención secreta de que regrese, eso se percibe y no funciona. El rechazo no es una tragedia, es una oportunidad. No lo vivas como una pérdida, sino como un aviso de que ha llegado la hora de evolucionar. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir y comienzas a atraer. Pero atención, este proceso no consiste en simplemente esperar a que dé resultado. La transformación debe ser auténtica. No sirve fingir que sigues adelante mientras sigues revisando sus redes en silencio. La clave es llegar al punto en que realmente deje de importarte. Porque cuando alcanzas ese estado, todo cambia. Si te enfocas en lo que sí puedes controlar, si dejas de desperdiciar energía en lo que está fuera de tus manos, no solo recuperarás tu dignidad, sino que te convertirás en alguien que nunca más tendrá que rogar por atención. 2. El poder de la ausencia.
¿Alguna vez has sentido ese impulso casi automático de hacer algo después de un rechazo? Como enviar un mensaje, buscar una explicación, demostrar que sigues valiendo la pena. Aquí aparece una ironía poderosa. Cuanto más intentas que alguien te valore, menos lo consigues. Es como querer vender agua a quien no tiene sed, por más que insistas, simplemente no lo desea. Y cuanto más presionas, más se aleja. Cuando alguien decide tomar distancia, lo peor que puedes hacer es perseguirlo. La atracción no nace de la insistencia, nace de la escasez. Y aquí es donde surge la verdadera fuerza de la ausencia. El ser humano valora más aquello a lo que no tiene acceso inmediato, es una ley sencilla de la mente. Cuando algo está siempre disponible, pierde su brillo. Pero cuando desaparece, la mente entra en alerta. Si alguna vez diste por sentada a una persona y luego se alejó, seguramente recuerdas esa sensación repentina. De pronto alguien que parecía común empezó a sentirse importante. No porque hubiera cambiado, sino porque ya no estaba. Eso mismo ocurre cuando te alejas después de un rechazo. Si insistes, confirmas que no tienes opciones, que estás esperando, que dependes. Pero si te marchas sin ruido, sin reproches, sin intentos de negociación, generan un vacío. Y ese vacío despierta preguntas. ¿Por qué dejó de buscarme? ¿Por qué ya no está como antes? ¿Habrá encontrado algo mejor? La duda crea curiosidad, y la curiosidad es el primer escalón del deseo. Epicteto lo explicó con claridad. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello. Si alguien te rechaza y tu respuesta es retirarte con serenidad, proyectas seguridad. Y la seguridad atrae, pero hay una condición que muchos pasan por alto: no basta con alejarse. Si te alejas y sigues siendo exactamente la misma persona de antes, el efecto se desvanece. La ausencia verdadera no es solo física, es mental. No se trata de ignorar a alguien esperando que regrese, se trata de centrarte tanto en ti que esa persona deja de ocupar el centro de tu atención. Muchos fracasan porque aplican la distancia como una táctica, no como un cambio real. Practican el famoso contacto cero, pero siguen mirando sus redes, esperando mensajes, buscando señales. Y la energía no engaña. Si sigues atado por dentro, se nota. El poder de la ausencia solo funciona cuando utilizas ese espacio para crecer de verdad, no fingiendo que estás bien, sino estando bien. Cambiando tu rutina, conociendo gente nueva, desarrollando habilidades, dándole otro sentido a tu tiempo. Cuando haces esto, ocurre algo interesante. La forma en que los demás te perciben cambia, porque tú has cambiado. La paradoja es que cuando ya no esperas que alguien regrese, es cuando de verdad puede hacerlo. Pero aquí aparece la enseñanza más profunda. Esto no se trata de recuperar a nadie, se trata de recuperarte a ti. Cuando comprendes eso, el rechazo deja de doler como antes, porque ya no necesitas la validación ajena para sentirte completo. Y esa es una de las mayores libertades que puede alcanzar un hombre. 3. ¿Cómo la ausencia despierta el deseo? ¿Has notado que cuando alguien deja de prestarte atención, de repente empiezas a pensar más en esa persona? Es como si la mente encendiera una alarma interna. Algo que dabas por seguro ya no está. El deseo no nace de la abundancia, nace de la carencia. Cuando algo es demasiado accesible, pierde valor. Cuando desaparece, la mente lo percibe como escaso y, por tanto, más valioso. Es así de simple. Por eso insistir después de un rechazo es la peor estrategia. Cuando intentas convencer a alguien de que no sepa lo que se pierde contigo, solo logras que esté aún más convencido de que su decisión fue la correcta. Séneca lo dejó claro. Nada es más digno de admiración que quien no se deja sacudir por las circunstancias. Por eso la clave no es suplicar, sino hacer lo contrario. Mostrar que sigues en pie, que no te derrumbas. Imagínate una subasta donde nadie ofrece dinero por un objeto. ¿Qué piensas? Que no tiene valor. Pero si de pronto varias personas comienzan a pujar, ese mismo objeto se vuelve valioso de inmediato. Con las personas sucede algo parecido. Cuando demuestras que no eres una opción fácil, que no estás disponible para cualquiera, tu valor percibido crece. Pero esto no significa fingir indiferencia como un teatro. La clave es que realmente deje de importarte. Ahí es donde entra el estoicismo. La mayoría vive pendiente de lo que otros piensan de ellos. Si los ignoran, buscan llamar la atención. Si los rechazan, sienten la urgencia de demostrar lo que valen. Pero eso es vivir bajo el control ajeno. El estoico entiende que el verdadero poder está en gobernarse a sí mismo, no en controlar a los demás. Cuando alguien te rechaza, tienes dos caminos: intentar recuperarlo entregándole aún más poder sobre ti,
o seguir avanzando entregándole más fuerza a tu propia vida. La diferencia es enorme. En el primer caso, dependes, en el segundo, te perteneces. Y ocurre algo curioso. Cuando de verdad dejas de estar disponible, la otra persona empieza a dudar de su decisión. ¿Por qué? Porque la ausencia genera cuestionamientos, y el cuestionamiento abre la puerta al deseo. Pero aquí va una advertencia clara. Si te alejas esperando un resultado, se nota y no funciona. No es una táctica para que alguien regrese. Es un proceso para que tú crezcas tanto que, cuando esa persona vuelva, seas tú quien decida si aún encaja en tu vida. Y cuando llegas a ese punto, sucede algo inesperado. Ya no te importa la respuesta, porque descubres que nunca necesitaste a nadie para sentirte completo. 4. El rechazo no es el problema, tu percepción sí lo es. Hay algo que pocas personas comprenden sobre el rechazo. Casi nunca habla de tu valor real. Habla de cómo el otro te percibe en ese momento. Muchos creen que cuando alguien los rechaza está dictando una sentencia definitiva, como si dijera, no vales. Pero en realidad el rechazo solo refleja una imagen, una impresión, y las impresiones cambian. Imagina que ves un billete arrugado en el suelo. A simple vista puede parecer basura, pero basta con que alguien más lo recoja para que recuerdes que sigue teniendo valor. Así funciona la atracción. Las personas valoran lo que otros valoran. Y si tú no te valoras, nadie más lo hará. Cuando alguien te rechaza tienes dos opciones claras: quedarte atrapado preguntándote qué hiciste mal, o elevar tu valor interior al punto de que esa persona algún día se pregunte si se equivocó. La mayoría elige lo primero. Se hunden en la autocompasión, releen mensajes antiguos, analizan gestos, buscan explicaciones que rara vez llegan. Pero aquí está la verdad cruda. Nadie rechaza algo que percibe como valioso. Si quieres cambiar la percepción que alguien tiene de ti, deja de intentar demostrar tu valor y empieza a vivir con valor. La diferencia es enorme. Epicteto lo expresó mejor que nadie. No expliques tu filosofía, vívela. Cuando intentas convencer a alguien de que eres alguien importante, transmites inseguridad. Cuando te dedicas a crecer en silencio, la percepción cambia sola. Y aquí aparece otra paradoja. Si realmente evolucionas, cuando esa persona finalmente note tu cambio, puede que ya no te interese volver atrás. Porque esto no va de venganza ni de juegos mentales, va de hacer lo único que siempre estuvo bajo tu control: convertirte en alguien que ya no necesita aprobación externa. El problema es que muchos comienzan a mejorar por el motivo equivocado. Van al gimnasio, leen libros, buscan éxito, pero en el fondo siguen esperando un mensaje, una señal, una reacción. Y la energía no miente. Si tu cambio es una estrategia para recuperar a alguien, se nota. El verdadero cambio nace cuando lo haces por ti. Piensa en esas personas que alguna vez te parecieron inalcanzables. ¿Qué tenían en común? Su vida no giraba alrededor de la validación ajena. Eran atractivas porque tenían opciones, porque tenían rumbo, porque no necesitaban aprobación. Cuando comprendes esto, dejas de buscar señales, de esperar respuestas, de analizar cada gesto. En lugar de eso, te conviertes en el hombre que ya no tiene que perseguir a nadie. Y aquí está la lección definitiva. Cuando tu valor es real, los demás lo sienten sin que tengas que decir una sola palabra. 5. La paradoja del desapego. ¿Por qué cuando alguien te ignora sientes de pronto más deseo por su atención? Es extraño, pero así funciona la mente humana. Aquello que sentimos que perdemos, lo valoramos más. El error de muchos es creer que para recuperar a alguien deben demostrar interés, estar presentes, insistir con cuidado. Pero aquí aparece la paradoja. Lo que persigues, se te escapa. Es como intentar atrapar un pez con las manos. Si aprietas con fuerza, se desliza y huye. Si te relajas, puede quedarse cerca sin esfuerzo. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Si algo te hiere por dentro, es porque le diste demasiado poder a algo que está fuera de ti. Y ahí está la clave. El desapego es una de las herramientas más poderosas en la atracción. No porque sea un truco psicológico, sino porque demuestra algo que pocos dominan: el dominio de sí mismos. Cuando alguien te rechaza, lo natural es querer entender por qué, buscar cierres, explicaciones. Pero muchas veces eso solo es una excusa para no aceptar la realidad. El opuesto del amor no es el desapego, es la obsesión. Si sientes que sin esa persona no puedes estar bien, no es amor, es dependencia. Y la dependencia ahuyenta. Observa a las personas más atractivas que has conocido. ¿Qué ves en ellas? No están mendigando atención, no esperan validación constante. Son deseadas porque son autosuficientes,
porque transmiten que su bienestar no depende de nadie. El verdadero desapego no es frialdad ni desinterés fingido. Es llegar al punto en el que de verdad ya no te afecta. Y aquí muchos tropiezan, simulan seguir adelante, pero por dentro siguen esperando una señal. Y de nuevo, la energía no engaña. El único camino real es enfocarte en ti hasta crecer tanto que, cuando esa persona note lo que perdió, tú ya no tengas interés en recuperarla. Aquí ocurre la transformación auténtica, porque el desapego no es una técnica, es el resultado de comprender que nunca necesitaste algo externo para sentirte completo. La ironía final es que cuando de verdad dejas de necesitar, te vuelves más atractivo. Porque cuando ya no buscas validación, proyectas seguridad. Y la seguridad atrae de forma natural. Cuando entiendes esto, dejas de hacerte preguntas inútiles, de revisar cada detalle, de esperar. Ahora eres tú quien decide a quién deja entrar en su vida. Y cuando llegas a ese nivel, descubres algo aún más profundo. El problema nunca fue el rechazo. El problema siempre fue creer que necesitabas a alguien más para sentirte valioso. Aquí está la gran lección. No ganas cuando alguien vuelve. Ganas cuando ya no te importa si vuelve o no. Conclusión. Cuando dejas de buscar validación externa, recuperas tu verdadero poder. Quiero saber qué piensas. ¿Alguna vez te alejaste de alguien y viste un cambio en su actitud? Déjalo en los comentarios. Si este mensaje te aportó algo de valor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Y recuerda esto, cuando entiendes tu valor, eres tú quien decide a quién dejar entrar en su vida. Nos vemos en el próximo vídeo.